Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplendor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará, cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz, será trasera. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Los reyes de occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desválido y pobre y salvará la vida al desdichado. Todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Tomen asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos la solemnidad de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de los Reyes Magos. Tradicionalmente lo recordamos el día 6 de enero, pero litúrgicamente la Iglesia lo celebra el domingo siguiente a la Navidad, en este día, en la fiesta de los Reyes Magos. Los hechos que ocurrieron en aquel entonces en torno al nacimiento del Niño Dios en Belén son relatados por el Evangelio con bastante precisión y lo representamos en todos nuestros nacimientos, en los templos, en nuestras casas. En los Reyes Magos que, venidos del Oriente lejano, reyes de pequeños pueblos que supieron reconocer la voz de Dios que se les manifiesta a través de una estrella
Dice la tradición que eran conocedores de los astros y supieron que había algo muy grande que iba a suceder. Aquella estrella los iba a guiar hacia el Rey del universo, el Señor. Y ellos fueron fieles a ese llamado de Dios, que se les manifiesta a través de esa estrella, y emprenden un largo camino, seguramente, con mucho esfuerzo, con mucha esperanza de encontrar al Rey recién nacido. La estrella los guía hacia Belén, se dirigen a Jerusalén, la capital, y allí probablemente pensaban ellos que todos estaban esperando el Rey. Pues nadie sabía nada. Se entera en Jerusalén, se entera el rey Herodes, y entonces se turba en su corazón el rey Herodes, diciendo: ¿cómo? El rey soy yo, nace un rey. Ya albergó en su corazón el deseo de eliminarlo. Históricamente sabemos que Herodes fue muy sanguinario, muy cruel, incluso con su propia familia, orgulloso, envidioso. Pues enseguida quiso averiguar sobre la veracidad del hecho, llama a los sumos sacerdotes que, conocedores de la Biblia, conocedores de la Sagrada Escritura, dicen: el Mesías debe nacer en Belén, según el profeta Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres pequeña sino grande, de ti saldrá un rey. Los sumos sacerdotes sabían de la profecía y sin embargo no le dieron importancia. Deberían haber ido ellos también a ver si realmente eso es así, ¿no? Y postrarse delante del Mesías. El pueblo de Israel debía recibir, y en particular los sumos sacerdotes, los sacerdotes, debían recibir al Mesías. Pues el rey Herodes se entera, y entonces, con engaño, con astucia, le dice a los reyes: vayan a Belén, cuando encuentren al niño, al rey recién nacido, vengan, avísenme que yo también quiero ir a adorarlo, quiero ir a matarlo, pensaba en su corazón. Sabemos, conocemos la historia, los reyes magos salen de Jerusalén, vuelven a ver la estrella, se llenan de alegría y la estrella los conduce hacia Belén, hacia el lugar donde nació el niño Dios. Encontraron un niño, un simple niño, de padres pobres, una mujer, un varón, San José, en la gruta de Belén, o probablemente en la casa. El texto dice: entraron en la casa y encontraron al niño. Seguramente después del nacimiento en Belén, de aquellos días iniciales, se alojaron en una casa después de que Belén se desagota un poquito de visitantes. Una vez cumplido el censo, vuelve cada uno a su tierra, seguramente quedaron en una casa. Llama la atención que el texto, Mateo dice: entraron en la casa y postrándose lo adoraron. O sea que lo reconocieron como Dios. Le ofrecieron regalos, ¿no? Oro, incienso y mirra, reconociendo en aquel niño, aparentemente como cualquier otro, reconociéndolo como Dios, reconociéndolo porque el incienso es la ofrenda para los dioses, reconociéndolo como rey, el oro, ofrenda para los reyes, y Dios hecho hombre mortal, la mirra que se utilizaba para la sepultura. Reconocen el misterio del Verbo encarnado, Dios hecho hombre, Dios que se manifiesta en la fragilidad, en la pequeñez de la carne. Ese es el misterio de la Epifanía, que la Iglesia quiere celebrarlo dentro del tiempo de Navidad, pocos días después de la Navidad. Epifanía significa manifestación, es decir, que el Señor se manifiesta.
La encarnación de Dios, el Dios que se hace hombre, es manifestación, es revelación. El misterio escondido se manifiesta, dice San Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, dice: Cristo manifestado en fragilidad humana, santificado por el Espíritu. Dios que se manifiesta, el Dios Todopoderoso, se hace pequeño y en la fragilidad de la carne se da a conocer, santificado por el Espíritu. Y segunda carta a Timoteo, primer capítulo, dice San Pablo que la gracia de Dios estaba como escondida, misterio escondido, y que se ha manifestado con la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. El misterio escondido se manifiesta, se revela. San Pablo, en su primera carta a Timoteo, dice que incluso fue manifestado a los ángeles, mostrado a los ángeles, proclamado a los gentiles. Incluso dice que es manifestación para los ángeles, que contemplan extasiados cómo Dios se manifiesta a los hombres. Primero se manifiesta al pueblo de Israel, al pueblo elegido. Luego se manifiesta a los gentiles. El pueblo de Israel, formado por Dios para recibir al Mesías. Primero hay una manifestación a los judíos, luego a los gentiles, es decir, a los pueblos de la gentilidad, las naciones paganas, llamados también a la luz, a la salvación. Primero se da la manifestación a los pastores en Navidad. Los ángeles le anuncian a los pastores: ha nacido el Salvador. Y allí van los pastores, los más pequeños del pueblo de Israel, a adorar al niño Dios. Luego van los gentiles, en la persona de los Reyes Magos. Aquellos que no conocían la revelación, aquellos que venían de la gentilidad de las naciones, de los pueblos paganos, también desde la primera manifestación del Señor en este mundo, reconocen y van y adoran al niño Dios. Después, en la vida pública de nuestro Señor, sucede lo mismo. Primero, la revelación a los judíos, luego a los paganos. En particular, los apóstoles son enviados a predicarle a los paganos. Se abren las puertas a los pueblos paganos. Y la fiesta de hoy es el comienzo de esa manifestación, de ese llamado a los gentiles, en la persona de los 3 Reyes Magos. La primicia de los gentiles. Dice la primera carta de hoy, la primera lectura de hoy, del profeta Isaías, el capítulo 60, dice: levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. El profeta anuncia la Epifanía. En las tinieblas aparece la luz. Jerusalén, levántate, resplandece, ha llegado tu luz, la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. En ti se manifiesta la luz, en ti se manifiesta la gloria, y todos los pueblos están en tinieblas. Esa luz llega primero al pueblo de Israel, luego a los pueblos gentiles, y la luz inunda todo el universo. En ti se manifiesta la gloria. Gloria de tu pueblo Israel, dice el anciano Simeón cuando ve al niño en el templo. Y luz para las naciones, luz para todo el universo. Ya un judío, un anciano, que representaba de alguna manera el Antiguo Testamento, anuncia la luz que se difunde por las naciones.
San Pablo en la segunda carta, en la segunda lectura de hoy, en la carta a los Efesios, habla de ese misterio escondido, de ese misterio designio secreto, dice San Pablo, misterio escondido que se manifiesta a todo el universo. Se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. ¿Cuál es? Que también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Es una fiesta muy particular para nosotros, que somos de los pueblos paganos, no somos judíos. Fiesta nuestra de manera particular. La liturgia de estos días relaciona 3 misterios que son epifanía, que son manifestación. 3 misterios que están relacionados y que sucedieron en distintos momentos en la vida de Jesús. Uno es la adoración de los Reyes Magos, precisamente el día de hoy. El otro es el bautismo de Jesús, que vamos a celebrar el domingo que viene, cuando Jesús se bautiza en el Jordán y da comienzo a su vida pública. Hay una manifestación. Habla Dios. Este es mi Hijo muy amado. Da testimonio de su Hijo. Y desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. Comienza la manifestación de Jesús. Y el otro misterio que también menciona la liturgia es el primer milagro que hace Jesús cuando en las bodas de Caná transforma el agua en vino. Y manifestó su gloria, dice el Evangelio, y sus discípulos creyeron en él. Comienza a manifestarse realizando signos milagrosos. Todo esto es manifestación del Señor. Hoy, porque la liturgia nos pone en contacto con el misterio, con aquello que ha sucedido en el tiempo, pero se actualiza en la liturgia, hoy el Señor de manera particular se quiere manifestar a nosotros, a cada uno de nosotros y al mundo entero. Se manifiesta en primer lugar allí en el corazón. En el corazón, siempre y cuando conservemos la luz de la fe. La fe es como la estrella que guió a los magos. Si hay fe, hay luz, y esa luz nos lleva al reconocimiento del misterio del Verbo encarnado. Y podemos en nuestro corazón, en espíritu y en verdad, adorar al niño Dios, nacido para nuestra salvación. El Señor se manifiesta si sabemos ver en nuestro corazón, si no cerramos el corazón, si no lo tenemos entenebrecido por el pecado, si sabemos escuchar el llamado de Dios, el Señor se hace presente. Suavemente. Y la fe nos hace postrarnos de rodilla delante del misterio, que se realiza allí adentro en el fondo del corazón. También a nosotros se nos manifiesta el Señor en los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Dios es providente y Dios se manifiesta si sabemos ver la mano de Dios en todas las cosas. Como supieron ver los Reyes Magos. Ellos supieron reconocer en la estrella el llamado de Dios y emprendieron un largo camino lleno de dificultades, sin duda. Incluso el dejar de ver la estrella, el encontrar un pueblo que no sabía muy bien que venía el Mesías, hasta que volvieron a encontrar la estrella, se dejaron guiar, supieron vencer un montón de dificultades, supieron vencer las apariencias, encontraron a un rey, no, a un niño pobre. Encontraron a un rey con su palacio, con sus servidores, como los reyes de la tierra, no, un pequeño niño, en una familia pobre. No vieron ningún milagro,
nada extraordinario. Sin embargo, la fe que tenían ellos, paganos, es extraordinaria. Es un gran don de Dios. Nosotros también debemos saber ver la providencia de Dios, la mano de Dios en todas las cosas, incluso en las cosas adversas que nos tocan vivir, y seguir adelante hasta el encuentro definitivo con el Señor. También a nosotros se nos manifiesta el Señor en su palabra, ¿no?, que es palabra de Dios. Se nos manifiesta en su iglesia, la iglesia que está viva, en particular en el sacramento de la Eucaristía. Dentro de unos instantes el Señor se hace presente y lo vamos a poder adorar una vez más, escondido, no ya escondido en el niño como lo vieron los magos, más escondido todavía, escondido tras las especies de pan y de vino. Vamos a adorar como los Reyes Magos y le tenemos que ofrecer nuestros dones. Ni oro, ni incienso, ni mirra, pero sí el oro de la caridad, de las buenas obras, el incienso del sacrificio, la mirra, la humildad, postrarnos con humildad delante del Niño Dios. Toda nuestra vida y todo nuestro futuro depende de la aceptación o del rechazo del misterio del Dios hecho hombre, nacido en Belén, del misterio de Cristo. Si aceptamos el misterio, nos salvamos. Si nos unimos a Él, vamos a llegar al destino eterno. Si nuestro corazón se cierra, nos perdemos. Nuestra vida depende de eso, de un acto libre, interior, de aceptación o de rechazo, una y otra vez, hasta el final de nuestras vidas. También el futuro de nuestro tiempo, del mundo entero, depende de la aceptación o del rechazo de Jesucristo. Hoy se levantan muchos Herodes, muchos jefes de pueblos reaccionan como Herodes. Cuando Herodes se enteró de que nacía el Salvador, ya maquinó en su corazón eliminarlo. Hoy se levantan muchos Herodes, jefes de naciones, jefes de pueblos. El aborto, ¿no? Hay gobernantes, como acaba de suceder en Argentina, el 30, hace unos días, se aprobó el aborto. Es la matanza de los inocentes. Herodes hizo eso, se enteró que nacía la vida, nacía el Salvador, y a matarlo. No pudo matarlo a él, la vida no muere, pero pudo matar a todos los inocentes niños, y es lo que hacen no ya en un pequeño pueblito, sino a nivel mundial, ¿no? Y quieren implantarlo en el mundo entero. Muchos Herodes se levantan, pues así será el futuro de la humanidad si no reacciona. La pandemia, este flagelo, es un llamado de atención, a ver si el mundo reacciona. Parece que no reacciona, vendrán cosas peores. Ojalá que el mundo pueda reaccionar y no sean como Herodes, que terminó, según la historia, muy mal. Israel, que se cerró a recibir al Salvador, terminó muy mal. En general, los jefes del pueblo y el pueblo de Jerusalén en general, que fue castigado con la destrucción por haber rechazado al Mesías. Pues el futuro de la humanidad depende de eso, de la aceptación o del rechazo. Son tiempos, estamos viviendo los tiempos de la apostasía, es decir, el rechazo de la fe, es decir, no quiero saber nada con Cristo. La salvación está en otras cosas. La salvación está en la vacuna, la salvación está en el dinero, la salvación está en otras cosas. Rechazan al Salvador. Pues vamos a tener que sufrir las consecuencias. Son los tiempos de la apostasía, que está revelada en las Sagradas Escrituras, en particular en San Pablo y en el Apocalipsis. Pues tenemos que mantenernos fieles
en este mundo que le da las espaldas a Dios, tenemos que mantenernos firmes en la fe, como los Reyes Magos, superando todas las dificultades, abandonando lo que sea, en busca del Salvador. Firmes en nuestra fe. Un mundo que vuelve a las tinieblas, mantener la luz encendida en nuestro corazón y hacia alrededor, porque la luz se difunde. Mantenernos firmes en la fe y activos en la caridad, es decir, tenemos que mirar a la estrella, esa es la fe, y caminar, avanzar, con nuestras obras, con nuestros actos, hacia el encuentro definitivo con el Salvador. Mirar la estrella. En una homilía de San Bernardo sobre la Virgen Madre, él hace referencia de que la estrella es María. Nosotros tenemos que mirar a María. Esa oración que se canta frecuentemente aquí en Casa Betania, que es la que voy a leer ahora, vamos a parafrasear a San Bernardo. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas con los escollos de la tentación, mira a la estrella, llama a María. Dificultades, tentaciones, mirar a la estrella. Si te agitan las olas de la soberbia, de la ambición o de la envidia, mira a la estrella, llama a María. Si la ira, la avaricia o la impureza impelen violentamente la nave de tu alma, mira a María. Si turbado con la memoria de tus pecados, confuso ante la fealdad de tu conciencia, temeroso ante la idea del juicio, comienzas a hundirte en la cima sin fondo de la tristeza o en el abismo de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón, y para conseguir su ayuda intercesora, no te apartes tú de los ejemplos de su virtud. No te descaminarás si la sigues, no desesperarás si le ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiene de su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara.